Creo, hermanos, que muy en conexión con el mensaje de esta noche pudiéramos decir sin temor alguno, sin duda alguna, que esta es una epístola muy pastoral. Es una epístola muy pastoral porque nace en el corazón pastoral de un hombre que estaba sumamente angustiado por una iglesia en particular, una iglesia que quedó con poca instrucción en medio de mucho sufrimiento. Y hemos hablado de cómo Pablo envía a Timoteo a saber de ellos, con un corazón sumamente pastoral, como hemos dicho, y cómo Pablo regresa con un reporte. De modo que esta epístola no simplemente viene de la mano del apóstol o de su escriba. No sé si en este momento tenía problemas de visión, como algunos dicen, y se valió de un escriba. Lo que sí podemos decir es que viene esta epístola de un corazón que pastoralmente amaba a esta iglesia y a todas las iglesias del Señor. Y en el primer capítulo vimos cómo Pablo se preocupa por elogiar las virtudes o las evidencias de gracia en estos hermanos. No sé si recuerdan, se llamó evidencias de la elección. Pablo se preocupa de decirle a estos hermanos que la fe, la esperanza y el amor que ellos mostraban era una evidencia hasta el momento de que ellos eran elegidos por Dios. Vemos también en los capítulos 2 y 3 cómo Pablo, con un corazón pastoral, tiene que defenderse. A veces los pastores, los ministros, los líderes tienen que defenderse bíblicamente cuando son atacados. Pablo fue atacado de que su mensaje era falso, de que sus intenciones eran media engañosas. Se le acusó de que su rápida salida era una evidencia de que él no amaba a estos hermanos. Pablo tiene que defenderse. Luego Pablo procede a traer dos grandes exhortaciones a estos hermanos. Una exhortación relacionada con la pureza, que cada uno sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Eso pudiera hablarnos un poco del contexto en la ciudad de Tesalónica. Y luego una exhortación relacionada con el amor fraternal. Y vienen entonces dos porciones donde él inyecta una dosis de la esperanza cristiana a un grupo de personas que estaban dolidas porque amigos y hermanos en Cristo habían partido. Pablo les inyecta esta esperanza para darles ánimo y consuelo con un corazón pastoral, vuelvo y repito, recordándoles de que los que han partido en Cristo no se perderán la venida de Cristo, regresarán con Él. Y en esta mañana veíamos cómo se reflejaba una preocupación en estos hermanos de, bueno, en lo que estamos vivos, como decía el pastor Luis, tenemos un temor de que cuando Cristo regrese y le veamos cara a cara, tal vez nos deseche. Y veíamos en esta mañana cómo Pablo, como pastor, anima a esta iglesia diciéndoles, no, ustedes no están en tinieblas, están en luz. Por lo tanto, pueden estar confiados de que Cristo no los desechará, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Y en esta noche, como decía, comenzamos la última sección, desde el versículo 12 en adelante, que son básicamente una serie de breves, muy breves exhortaciones relacionadas con la vida de la iglesia. Vuelvo y repito, en esta última sección, que comienza en el capítulo 5, versículo 12, es una sección que tiene que ver con breves exhortaciones relacionadas con la vida de la iglesia. Que dicho sea de paso, antes de seguir, hay unas hojas, no sé si se entregaron, están, ok, las tienen. Entonces sigo, una serie de exhortaciones breves relacionadas con la vida de la iglesia. Y hay tres temas particulares que Pablo trata en esta serie de breves exhortaciones. En primer lugar, Pablo trata el tema del liderazgo dentro de la iglesia. No sé si lo ven ahí en la pregunta 1. Menciona los tres temas particulares que Pablo comienza a tratar en estas breves exhortaciones. El primero de ellos es el liderazgo cristiano. Luego tenemos una serie de exhortaciones relacionadas con las relaciones entre los hermanos dentro de la iglesia. Y en tercer lugar, una breve sección dedicada
a cuáles son los elementos que deben estar incluidos en la adoración pública. Así que tenemos liderazgo, relaciones y adoración. Esos son los tres temas generales que comprenden todas las breves exhortaciones que Pablo trata a partir del capítulo 12, repito, del versículo 12, repito, liderazgo, segundo, relaciones, tercero, adoración o elementos que deben estar incluidos en la adoración pública. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo se relaciona esta sección con la sección anterior, con lo que vimos en esta mañana? El punto central de esta mañana es que los que estamos en Cristo no estamos en tinieblas, andamos en luz. Andar en luz significa que tenemos una actitud de vigilancia, una actitud sobria mientras esperamos la venida de Cristo. ¿Estamos claros hasta ahí? En esta mañana, vuelvo y repito, el énfasis del mensaje del pastor Luis es que mientras esperamos la venida de Cristo, debemos estar en luz. Eso significa con una actitud de vigilancia y de sobriedad. Y aquí viene la conexión. Esa actitud de vigilancia y sobriedad tienen que evidenciarse en todas las sendas de la vida. Tienen que evidenciarse en la manera en que la iglesia se trata con sus líderes. Tiene que evidenciarse en la manera en que los hermanos nos tratamos unos con otros. Tiene que evidenciarse incluso en cómo se lleva a cabo la adoración pública. No sé si llevan la línea de pensamiento, unas breves exhortaciones relacionadas con liderazgo, relaciones, adoración. En conexión con lo anterior, andar en luz, andar en vigilancia y sobriedad mientras llega Cristo implica, o debe, mejor dicho, evidenciarse en todas las esferas de la vida, no solamente personal, sino también de la vida eclesiástica. En la iglesia, en el trato que tenemos con los líderes, en el trato que tenemos unos con otros, en la manera en que se lleva a cabo la adoración en la iglesia, debe evidenciarse también que andamos en luz. Hasta aquí vamos bien, hermanos. Si voy muy rápido me hacen señas, que yo tengo fama de hablar rápido, pero no hay problema, puedo disminuir la velocidad. Y en esta noche nos vamos a centrar en el primero de esos tres temas. ¿Cuál es? El liderazgo. Básicamente, ¿cuál es la relación que debe existir entre la iglesia y sus líderes? Y tengo que confesar, hermanos, y no estoy fingiendo con esto, mis pastores lo saben, que ha sido el sermón más incómodo para yo preparar y más para yo predicar. Por dos razones. Primero, porque no es fácil para un pastor decirle a la iglesia: miren, iglesia, su actitud para conmigo y para los demás pastores debe ser así, así y así. Así que pueden imaginarse que yo estoy aquí temblando. Pero además, la segunda razón por la cual no ha sido fácil para mí pararme aquí en esta noche a hablar de esto es porque conozco mis debilidades como pastor y me considero el menos digno y el menos indicado para predicar este tema. Pero en obediencia a mis pastores he tenido que subir aquí para compartirlo. Le pido al Señor que me ayude a ser fiel a todo lo que Él ha enseñado en su palabra al respecto. Así que, ¿cuál es el punto central del estudio nuestro en esta noche? Estamos en la pregunta número 3. ¿Cuál es el punto central de nuestro estudio en esta noche? Sin duda alguna, Pablo, de una manera indirecta, él hace una descripción del liderazgo cristiano. ¿Qué se espera de un líder cristiano, de un pastor, de un anciano de la iglesia? Pero el punto central, aunque hay una descripción de qué se espera de ellos, el punto central de este mensaje, de esta porción, no es lo que se espera de los pastores, es lo que se espera de la iglesia para con los pastores. Así que vamos a leerlo. Versículos 12 y 13. Dice: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen,
y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos para con los otros. Vuelvo y repito, el punto central, como pueden notar, es cuál debe ser la actitud de la iglesia para con sus líderes, para con aquellos que trabajan entre ellos. Sin embargo, antes de desarrollarlo, yo quisiera resaltar al menos dos consideraciones generales a partir del texto. En primer lugar, este texto nos deja ver de manera implícita que la iglesia en Tesalónica era una iglesia que ya tenía una estructura compleja, una estructura definida con líderes definidos. Si usted busca, por ejemplo, Hechos 19, Hechos 20 y Hechos 27, usted se va a encontrar con nombres como estos: Aristarco y Segundo, que según esos textos eran líderes o personas sumamente prominentes en Tesalónica. En esta iglesia había un liderazgo definido. Y de aquí derivamos seguidamente un principio. Y el principio es el siguiente. Estamos en la pregunta 4, el apartado A. Y es que el liderazgo cristiano o el liderazgo establecido en una iglesia no es una usurpación, es una institución dada por Cristo mismo. Aquí había un liderazgo definido, establecido por los apóstoles, por el mandato de Cristo a través de ellos. Y el primer principio es este: que el liderazgo en la iglesia no es una usurpación, es una institución de Jesús. Aquel que compró la iglesia con su sangre, dice lo siguiente, básicamente en Hechos 20-28, Pablo le dice a los ancianos en Éfeso, en lo que algunos consideran que fue el primer retiro pastoral, Pablo le dice: velad sobre vosotros o por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu os ha puesto como obispos. La palabra obispo significa supervisor. ¿Quién puso a los obispos allí como supervisores? No fueron ellos mismos, es Cristo a través de su Espíritu. Y otro pasaje más: aquel que fundó la iglesia, aquel que la edifica, el Señor Jesús, aquel que da dones a la iglesia, como se leyó en la lectura consecutiva, Él dio a unos ser pastores y maestros para la edificación del cuerpo. Así que como primer principio, vuelvo y repito, el liderazgo no debe verse como una usurpación, debe verse como una institución dada por la misma cabeza de la iglesia, el Señor Jesús. Pero hay otra consideración que podemos extraer a partir de aquí. La primera consideración es que había un liderazgo definido en esta iglesia. Pero hay otra consideración, y es que aparentemente había un grupo en la iglesia que andaba desordenadamente. ¿Qué significa que andaban desordenadamente? Vamos a dejar que Pablo mismo lo defina en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3. Vayan conmigo a segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 11 al 15. Vamos a ver qué significa eso de que algunos andaban desordenadamente. Dice: porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente. Y luego dice en el versículo 12 acerca de esas personas, un grupo de vagos en la iglesia: a tales personas les ordenamos. Pregunto, ¿estaba Pablo presente en la iglesia? No, él dice: nosotros escuchamos que hay un grupo de vagos que andan desordenadamente en la iglesia. A esos les ordenamos. La pregunta es: ¿a través de quién? A través de los líderes. Y luego dice más abajo, versículos 13 al 14, 13 al 15: pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal
y no os asociéis con él para que se avergüence. Sin embargo, no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como un hermano. ¿Qué significa eso de que algunos andaban desordenadamente? Que había un grupo dentro de la iglesia que andaban como chivos sin ley. ¿Qué significa? Que no estaban obedeciendo el mandato apostólico a través de sus líderes. Es claro el texto. Andan desordenadamente, a esos les ordenamos a través de los ancianos, y el que no obedezca entonces debe tratársele de una forma particular. De modo que había un grupo en esta iglesia que andaba desordenadamente, y de aquí sacamos un segundo principio. Estamos en el apartado B de la pregunta 4, y es el siguiente: no obedecer a las autoridades establecidas por Cristo, y voy a ser claro con esto, bajo el fundamento apostólico o de la palabra, es andar desordenadamente. Vuelvo y repito, el no obedecer a los ministros establecidos por Cristo, especialmente cuando la palabra de ellos es simplemente un reflejo, está fundamentada en la palabra de Dios. El no obedecerlo es andar desordenadamente. Y había un grupo así en Tesalónica, y pregunto si ese será nuestro caso aquí en esta noche, en esta iglesia. Porque esa fue la razón por la cual Pablo le ruega a estos hermanos lo que dicen los versículos 12 y 13. Y oigan cómo dice, ruega. Miren conmigo capítulo 5 otra vez de la primera epístola. Versículo 12. Dice, pero os rogamos, hermanos. A ese grupo de hermanos que andaban desordenadamente, Pablo, con toda la autoridad para entrarle a galletas espirituales, estoy hablando, simplemente viene con un corazón pastoral y ruega a estos hermanos que no anden desordenadamente. Entonces, habiendo visto esas dos consideraciones y los principios que se desprenden de ellas, yo quiero que pasemos ahora en el texto a ver brevemente la descripción del liderazgo cristiano. Esos líderes que se mencionan aquí, ¿cómo son descritos? Y bueno, yo quiero que lo leamos nuevamente, específicamente el versículo 2. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Y lo primero que tenemos aquí es una descripción general de lo que es un líder cristiano. Una descripción general. Dice el texto que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre vosotros. Y llama la atención, hermanos, que Pablo no describe a los líderes por título. No les llama a los pastores, no dice los ancianos, no dice los obispos. Y no estamos diciendo que usar títulos para con los pastores sea algo malo, no. En otros lugares Pablo les llama pastores, les llama obispos, les llama ancianos. Simplemente que aquí Pablo prefiere, por la situación en la iglesia en Tesalónica, describirlos por la función que llevan a cabo. Prefiere describir a los líderes por lo que se espera de ellos. Así que voy a empezar poniendo la bola del lado de la cancha nuestra, de los líderes. ¿Qué se espera de un ministro cristiano? Que trabaje diligentemente. Esa palabra que se traduce como diligentemente, en el griego puede traducirse como que trabaje hasta el agotamiento. Hermanos, los líderes no han sido puestos por Cristo para que el pueblo trabaje por ellos. Los líderes han sido puestos por Cristo para que ellos trabajen hasta el agotamiento por el pueblo de Dios. Tenemos que estar claros en eso. Trabajar hasta el agotamiento por ellos. Y Pablo dio un ejemplo sumamente pastoral al respecto. Miren conmigo ahí mismo, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, un pasaje que el pastor Luis ya había tratado. Miren a Pablo ejemplificando eso, de una persona que trabajó al punto de que se gastó por estos hermanos. Dice el capítulo 2, versículos 8 y 9. Teniendo así
un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Los pastores, los ancianos, los presbíteros, los obispos, como se le llama en la Escritura, han sido puestos por Jesús, no para que la gente trabaje para ellos, sino para que ellos trabajen por el pueblo. Pablo fue un ejemplo de eso, se gastó por ellos. Jesús, que es el príncipe de los pastores, es el sumo ejemplo de esto. ¿Por qué? Él no vino para ser servido, Él vino para servir, dando su vida en rescate por muchos. Así que todo aquel que no trabaje, digo esto con temor y con las rodillas temblando, todo aquel que no trabaje diligentemente y hasta el agotamiento por el pueblo de Dios, no tiene el derecho de ser llamado un ministro cristiano. Porque Cristo lo ha puesto para que se gaste por el pueblo. Al final no recibirá mucho aquí, pero en gloria sí. De modo que esa es la descripción general. Pero hermanos, llamar al liderazgo cristiano, los que trabajan diligentemente, es una descripción un poco general. Así que vamos a ver ahora de manera particular en qué cosas el liderazgo trabaja con diligencia o debe trabajar con diligencia. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, me llevan en el bosquejo. Ellos son descritos como los que trabajan hasta el agotamiento por el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿en qué trabajan? Ojo con esto. Este pasaje refleja dos áreas, al igual que el resto del Nuevo Testamento, en la que estos hombres, este liderazgo cristiano, debe gastarse trabajando. A saber, en la dirección y segundo, en la instrucción. En la dirección y en la instrucción. Estamos en la pregunta 6. Leo de nuevo. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros, y oigan esto, y os dirigen en el Señor y os instruyen. Estos líderes han de gastarse en la dirección de la iglesia y en la enseñanza de la iglesia o a la iglesia. Así que veamos esto en detalle. En primer lugar, los líderes deben gastarse dirigiendo la iglesia. Los líderes deben gastarse dirigiendo la iglesia. Y aquí surge una pregunta, porque la palabra dirección tiene que ver con gobierno. La pregunta es, ¿qué implica gobernar la iglesia? ¿Qué implica dirigir la iglesia? Y más aún, ¿cómo deben hacerlo? Y una vez más, yo voy a apelar al ejemplo pastoral de Pablo. Vamos a ver qué significa en la mente de Pablo dirigir a la iglesia y cómo se espera que un líder dirige la iglesia. Vayan conmigo, por favor, al capítulo 2, versículos 11 y 12. Leo. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos. ¿Para qué? Para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. De modo que, ¿qué significa en la mente de Pablo guiar a la iglesia? ¿Qué significa dirigir a la iglesia? No significa comportarse como un déspota, no significa comportarse como un patrón, significa comportarse como un padre y mostrarle a la iglesia el camino que la iglesia debe seguir. Oigan esto, vuelvo y repito, como padre lo haría con sus propios hijos. ¿Para qué? Para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado del reino, os ha llamado a su reino y a su gloria. De modo que, hermanos, y para ya llenar esta línea que tenemos en la pregunta 7, dirigir implica, según el texto, guiar hacia el príncipe de los pastores. Esa es la labor de un ministro,
Dirigir no significa gobernarlos con una mano dura. Significa que como un padre amoroso, los pastores estamos llamados a dirigir al pueblo, a dirigir la mirada de la iglesia, no sobre nosotros, sino sobre el príncipe de los pastores, a quien un día nosotros vamos a tener que dar cuenta. Esa es nuestra labor. Dice el enunciado, implica guiar hacia el príncipe de los pastores con mansedumbre. Pablo no solamente habla de como un padre, dice como una madre. ¿Recuerdan eso cuando lo predicó el pastor? Como una madre es benigna con sus hijos. De esa manera el pastor está llamado a guiar a la iglesia con bondad, con benignidad hacia el príncipe de los pastores. Y no solamente con mansedumbre, también con amor. Dice Pablo, por el amor que le teníamos nos gastamos, como dice el versículo 8, miren conmigo. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartirnos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. El pastor está llamado a guiar hacia Cristo al pueblo, no solamente con la mansedumbre de una madre, sino también con el amor paternal que se gasta por sus hijos. Hijos, o todos nosotros somos hijos. Si estamos aquí somos hijos, tal vez no seamos padres, pero si estamos aquí es porque somos hijos. Nuestros padres se levantaban tempranito en la mañana, se fajaban a trabajar como caballos, como dicen aquí. Venían a las 12 del día a comer, regresaban a trabajar, llegaban a las 6 de la tarde. Las madres se levantaban tempranito a levantarnos, a prepararnos el desayuno, nos hacían la comida, nos ayudaban a hacer la tarea. ¿Por qué ese esfuerzo? Por el amor hacia sus hijos. Así debe un pastor guiar a la iglesia a Jesús, que es el príncipe de los pastores. Y no solamente con amor, sino también con ejemplo. Miren el versículo 10. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportábamos con vosotros los creyentes. De modo que, ¿qué implica eso de que los pastores están llamados a dirigir la iglesia, a guiarla? Implica que ellos deben guiar a la iglesia, al príncipe de los pastores, con la mansedumbre de una madre, con el amor de un padre y siendo ejemplo a la grey. Ellos no solamente deben decirle a la iglesia el camino que deben seguir, ellos también deben modelar el camino que la iglesia debe seguir. Pero hay algo más en lo que los pastores deben gastarse, en lo que deben trabajar con diligencia. No solamente en la dirección, los que os dirigen en el Señor, sino también en la instrucción. Dice el versículo 12, en su última parte, y os dirigen en el Señor y os instruyen. Y hay una íntima conexión con lo que se dijo anteriormente. ¿Cuál es la labor de un guía espiritual? ¿Cuál es la labor? Guiar a la iglesia hacia el príncipe de los pastores. Guiar a la iglesia para que ande como es digno de Dios, como es digno del evangelio. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el método designado por Dios para que los líderes guíen a la iglesia hacia el príncipe de los pastores? Y el método designado por Dios es la instrucción. Sea la instrucción privadamente, como en una oficina pastoral, o ya sea la instrucción públicamente, como lo estoy haciendo ahora desde el púlpito. Pero la instrucción, la enseñanza, la predicación, esas palabras son prominentes en el Nuevo Testamento. Es el método que Dios ha designado para que los líderes guíen al pueblo de Dios. Y miren otra vez a Pablo, cómo lo dice. Capítulo 2, versículos 11 y 12, dice: así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como lo hace un padre con sus hijos. ¿Para qué? Para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y gloria. ¿Está claro? El padre gobierna a sus hijos, y así como el padre le trata de mostrar a sus hijos un estilo de vida que sea digno,
así los pastores, por medio de la instrucción, deben guiar a la iglesia en el camino que más glorifique al Señor Jesús. Así que le voy a pedir un favor, hermanos, de todo corazón, por amor a nosotros los pastores, por amor a ustedes las ovejas, no separen la enseñanza del servicio. Hace daño esa separación de que ese pastor no sirve, él simplemente enseña. Los pastores están llamados a servir enseñando. La enseñanza no es una manera de enseñorearse de la grey, es una manera de gastarse para guiar a la grey. Y si el pastor está usando la enseñanza para enseñorearse de la grey, algo anda mal. Porque la enseñanza es el don que Dios le ha dado para que guíe a la grey. Así dice el apóstol Pablo. Cada uno ministre, en el griego la palabra es sirva según el don que ha recibido. Así que si el don que ha recibido un ministro es la enseñanza, se supone que todo ministro debe ser apto para enseñar. Su manera de servir a la iglesia es guiándola a través de la instrucción. Hermanos, déjame decirte esto. ¿Tú sabes cuántas horas gasta el pastor Arocha, el pastor Newton, el pastor Luis, el pastor Amiris? Vamos a dejarlo ahí. Para traer este mensaje cada domingo. Yo diría que mínimo 8 horas entrándose a la despensa divina para alimentar sus propias almas y luego alimentar al pueblo. Hermanos, es una manera de servir a la iglesia, no una manera de enseñorearse de la iglesia. Veamos los hermanos, por amor a nosotros y por amor a la iglesia misma, de esta manera. El Señor ha puesto a los líderes para que trabajen hasta el agotamiento, dirigiendo a la iglesia hacia Jesús por medio de la enseñanza, ya sea privada o ya sea pública, dependiendo del don. La Escritura habla de que hay algunos que tienen el don de la ciencia y otros el don de la sabiduría, dependiendo del don. La Biblia nos habla de que hay pastores que tienen dones en un área y otros pastores que tienen dones en otra área. El asunto es gastarse en esas dos áreas según el don que ha recibido. Así que, hermanos, dirección e instrucción. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. Ahora venimos a la parte más difícil, por lo menos para mí. ¿Qué espera el Señor de la iglesia para con sus líderes? La parte más difícil para mí, vuelvo y repito, en esta noche. Hay 3 cosas que Jesús espera, el príncipe de los pastores, a la cabeza de la iglesia, el dueño de la iglesia, espera 3 cosas de la iglesia para con aquellos que trabajan diligentemente, dirigiendo y enseñando. Primero, que los reconozcan. Segundo, que los estimen con amor. Tercero, que cultiven la paz con ellos. Vamos a verlo en detalle. En primer lugar, Cristo espera que la iglesia reconozca a sus líderes. Versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen y os instruyen. ¿Qué implica esto en la práctica? ¿Qué implica eso de que la iglesia reconozca a sus líderes? Diríamos en primer lugar que la iglesia reconozca que ellos son un don de Cristo para la iglesia. Primero, reconocer que los líderes son un don de Cristo para la iglesia. Dice Pablo en Efesios capítulo 4 versículos 10 y 11 que se leyó: Él subió a las alturas y dio dones a los hombres. A unos dio ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. La iglesia está llamada, especialmente si los líderes han sido llamados a través de la iglesia, está llamada a reconocer el don o que ellos son el don de Cristo para enseñar a su iglesia. Y no solamente eso, la iglesia también está llamada a reconocer la autoridad que le ha sido dada por Cristo a estos pastores, a estos ancianos. Dice Hechos 20:28, tened, hablándole a pastores, cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos
para pastorear a la iglesia de Dios. No solamente reconocer que son un don de Cristo, es reconocer que como don de Cristo para guiar la iglesia, ellos han sido llamados por Cristo a ser autoridad, ellos han sido llamados a supervisar el rebaño. Y en íntima conexión con eso, número 3, hablando de qué significa esto de reconocer, Cristo espera, esto va a ser lo más difícil, déjame tragar. Cristo espera que la iglesia obedezca a los pastores siempre y cuando el mandamiento pastoral esté fundamentado en la Biblia. Dice la Escritura, Hebreos 13 y 17, aquí viene mi alivio, es Dios que lo dice. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Reconocer que son un don de Cristo, reconocer que Cristo los ha investido de autoridad sobre la iglesia local. Tercero, someterse a la autoridad pastoral siempre y cuando sea bíblica su palabra. Además, la iglesia, al reconocer a estos pastores, como lo que hemos dicho, está llamada a remunerar a sus líderes. Esto es tan difícil como lo anterior. Remunerar a sus líderes en su labor. Dice 1 de Timoteo 15, 17 y 18. Los ancianos que gobiernan, ahí está la palabra, guían, gobiernan, que gobiernan bien, sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. La palabra honor ahí, si usted se va al versículo anterior, se refiere a remuneración económica. La iglesia está llamada a ser partícipe a sus líderes de toda cosa buena en el Señor. Y por último, con esto de reconocer, la iglesia está llamada a orar constantemente por sus líderes. No es fácil la tarea que les ha sido dada. Por eso la iglesia debe orar constantemente por ellos. Dice Pablo en Efesios 6, 19, y orad por mí, dice Pablo. ¿Para qué? Para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Así que la primera tarea de la iglesia, o el mandato de Cristo para su iglesia con relación a sus líderes, es que los reconozcan. Que reconozcan que son dones de Cristo, que han sido investidos con autoridad sobre la iglesia local. Tercero, que la iglesia debe sujetarse a ellos en el Señor, no fuera del Señor. Además de que los líderes deben ser remunerados a causa de su obra y la iglesia debe orar por ellos. Pero hay algo más. La iglesia no solamente está llamada a reconocer a los que trabajan entre ellos, la iglesia también está llamada a tenerlos en alta estima. Dice el versículo 13, y que los tengáis en muy alta estima con amor. Usted dirá, bueno, pastor, esto es un poco más difícil. Yo puedo someterme a un pastor porque yo reconozco que lo que me está diciendo es bíblico, pero cuando hablamos de estima, de valoración, estamos hablando de sentimientos. Pablo nos está mandando a cultivar amor, a cultivar estima por nuestros líderes. Y usted dirá, eso es un poco más difícil. ¿Cómo yo puedo cultivar estima en mi corazón? ¿Cómo yo puedo aprender a valorar a mis líderes? Y aquí Pablo agrega algo sumamente asombroso. Dice, por causa de su trabajo. Vamos a hacer un ejercicio. Si tú tienes problemas en valorar a tus líderes, si tú tienes problemas en tenerlos en alta estima en tu corazón, haz este ejercicio. Déjame averiguar qué ellos hacen por causa de su obra. Y me voy a tomar esta libertad. Voy a usar 4 ejemplos de personas que para mí son muy especiales. El pastor Arocha, que hace muchos años dejó su compañía propia, un hombre, lo puedo decir abiertamente porque no soy yo, que trabajaba diseñando turbinas para compañías hidroeléctricas y hoy está sirviendo como pastor. O el pastor Newton,
todas las horas que se desvela, a veces lo veo con ojera el pobre, pero gracias pastor, no solamente en su trabajo secular, las horas que gasta en dar consejería y en visitar a los hermanos. O el pastor Amiri, que se rompe el brazo, deja su trabajo secular para meterse al ayuntamiento a coger calor por asuntos de la iglesia. Hermanos, aprendamos a valorar. O el pastor Luis, que por no ser carga a la iglesia, él le dedica un tiempo a vender melones y sandías y amanecer y trasnocharse para poder tener cómo sustentar a su familia, y al mismo tiempo da estudio de parejas en la semana, en el cual hemos sido muy bendecidos, gracias pastor, y además una constante ministración y además la dirección de la escuela dominical. Hermanos, si se te hace difícil cultivar estima y valoración por tus líderes, haz este ejercicio. Recuerda todo lo que estos hombres han sacrificado, todo lo que estos hombres han abandonado. ¿Para qué? Para meterse diariamente en la despensa de la palabra de Dios y traerte cada domingo, después de 8 a 16 horas de estudio, una palabra cristocéntrica, una palabra bibliosaturada, una palabra para la gloria de Dios. Hermano, iglesia, estima a tus líderes. Algo más. La iglesia también está llamada a vivir en paz con ellos. Dice la última parte del versículo 13: vivid en paz los unos con los otros. Esa última frase está conectada a la actitud de la iglesia para con los pastores. De hecho, Erasmo, un humanista del tiempo de la Reforma, tradujo esa porción de la siguiente manera. Dice: cultiven la paz con ellos. ¿A quiénes son ellos? Con los líderes. La iglesia está llamada a reconocer, a estimar con amor y a cultivar la paz para con los líderes. Hermanos, no podemos ignorar las maquinaciones del maligno. Y una de las armas más poderosas del maligno es engendrar en la iglesia o producir pugnas entre la iglesia y sus líderes de manera injustificada. Amado hermano, estás llamado a cultivar la paz con tus líderes. Si tienes algo en su contra, no utilices, pregúntele a su pastor para tirarle un fundazo, acércatele personalmente. Es que yo me le acerco y él no me hace caso, pues lleva un testigo y háblale. Si no tienes la razón, bueno, pues pide perdón. Si tienes la razón y el pastor se arrepiente, bueno, pues has ganado un hermano, porque al final el pastor también es un hermano, bajo la supervisión de los líderes. Pero hermano, por favor, cultiva la paz, evita el chisme. Dice Pablo, hablando de los líderes: contra un anciano no admitas acusación, sino bajo 2 o 3 testigos. Alguien viene con un chisme delante de ti, espérate, pastor, ven acá. Él quiere decirle algo a usted delante de mí, pero no promovamos entre nosotros el chisme, los pleitos. Cultivemos la paz con nuestros líderes. Al final somos hombres falibles, nos vamos a equivocar, pero les ruego, hermanos, que por causa de su obra los tengan en alta estima, los reconozcan y busquen siempre estar en paz con ellos. Y tú, amado amigo, tú dirás: ¿qué hay para mí en esta noche? Tú, amado amigo, que no conoces a Jesús, hemos dicho que la labor de un pastor es dirigir las almas hacia el príncipe de los pastores. Así que yo en esta noche te ruego: deja de poner tus ojos en los hombres y pon tus ojos en el príncipe de los pastores, en Jesús, el Rey de Gloria. Porque al final el lugar más seguro en la bolita del mundo no es el panic room, es el rebaño de Jesús. Y Él, como pastor, alimenta, guía y protege a sus ovejas. Yo te ruego en esta noche que, aunque tengas en mente un pastor que ha sido de muy mal ejemplo, como es común hoy, lamentablemente, y si nosotros lo hemos sido, perdónanos, te ruego, no pongas tu mirada en nosotros, pon tu mirada en el príncipe de los pastores, porque nosotros vamos a fallar, pero Jesús no te va a fallar. Y la prueba la dio hace 2000 años. Él se entregó a sí mismo. Él vino a servir dando su vida en rescate por personas como tú. Así que yo te ruego, entrégate a Jesucristo.
de tal manera que puedas dormir con la esperanza, vivir con la esperanza de que un día vas a ver cara a cara al príncipe de los pastores y ya no necesitarás ni siquiera un pastor humano. Apocalipsis 21 y 22 dice, porque Él mismo nos pastoreará. Y personalmente secará la lágrima de nuestros ojos, personalmente estará pronto a nuestro clamor, personalmente estará con nosotros por toda la eternidad. Así que sin nada más que decir, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Amén. Oremos. Oh Padre, gracias una vez más. Gracias por la franqueza de tu palabra, por la claridad. Y porque como ella, como una espada de dos filos, puede penetrar hasta lo más profundo del corazón. Perdónanos, oh Señor, por haber fallado. Empezando por nosotros, los líderes, los pastores. Perdónanos, oh Padre, si no hemos guiado correctamente a tu pueblo, si nuestra instrucción no ha sido bíblica, si nuestros métodos no han sido transparentes. Perdónanos, oh Señor, y ayúdanos, oh Señor, a ser mejores pastores y a gastarnos, oh Padre, estudiando diligentemente tu palabra para guiar a tu iglesia y a gastarnos diariamente orando por la grey que has puesto en nuestras manos. Padre, y perdónanos también como grey, si no hemos reconocido, si, oh Señor, no hemos estimado, si no hemos cultivado la paz con aquellos que tú, oh Señor Jesús, a través de tu Espíritu, tú has puesto como líderes en medio nuestro. Ayúdanos, oh Padre, a cada día más contemplar la obra de ellos por tu gracia y en tu poder, de tal manera que pueda crecer en nosotros cada día más la estima por ellos, la valoración por ellos. Oh Señor, y aquellos que no te conocen, que están aquí, si por alguna razón el mal ejemplo de un pastor lo ha mantenido alejado de ti, si nosotros los pastores hemos sido espantapájaros espirituales para con ellos, te ruego, Padre, que tú les muestres en sus corazones que nosotros hemos fallado, pero que tú no les vas a fallar. Sálvalos, Señor. Dirige sus corazones, dirige su mirada hacia ti, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Príncipe de los Pastores. Padre, y no permitas que salgamos de aquí igual que como entramos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.